nuevamente juntos haciendo Los Navegantes 3.0 con el padre José Luis Quijano. Cote, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Y ya vamos por hoy comenzamos nuestro tercer programa de esta serie, que es un cuarto ciclo. Bueno, no los quiero confundir con los números, lo importante es que ahora estamos formando catequistas con ustedes, en realidad también nos estamos formando nosotros, porque en la medida que les proponemos los textos, yo la verdad que crezco más. Sí, no Y te quepa la menor duda. como mirando para atrás, estos dos programitas que tuvieron muy buena audiencia, porque lo vio mucha gente, lo que queríamos plantearles a ustedes era el ser del catequista. ¿Sos catequista? Sí, no trabajás de catequista, sos un catequista, ¿no? Así que bueno, esas son las ideas fundamentales. Esas son las ideas fundamentales de los dos primeros programas. Estamos siguiendo también este folleto porque este curso de agentes multiplicadores nace en Internet. Ustedes pueden encontrarlo en la página del ISCA y pueden hacerlo escribiéndole al padre José Luis. Y después pasa a papel, que realmente está muy bien hecho este folleto. ¿Dónde se consigue este folleto si la gente no puede acceder a Internet y quiere el folleto? El libro lo pueden comprar en cualquier librería religiosa de todo el país, en la Argentina, ¿no? Y también se lo pueden pedir a Editorial PPC, que es una editorial española que puso su sede en la Argentina y que es muy conocida y que, bueno, tiene estos libros para distribuir, ¿no? Y en la página del ISCA encontrar la información, ¿verdad? Si quieren acercarse al contenido de forma virtual, por supuesto que ustedes ponen www.catequista, en singular, catequista.org, catequista.org, y entonces buscan el texto de agentes multiplicadores y listo, ya lo tienen todo a su disposición. Bueno, les recuerdo rápidamente que la unidad anterior dijimos que íbamos a tratar el tema desde tres perspectivas. La perspectiva de la fe, cómo vivimos nuestra misión y nuestra identidad, que esta fue la pregunta que nos respondimos, y hoy avanzaremos sobre esta segunda mirada, que es la mirada de los contenidos. Y nos preguntaremos fundamentalmente qué queremos transmitir acerca de nuestra identidad y nuestra misión. Claro, este es un orden que vamos a ir planteando, porque soy un catequista, transmito los contenidos de la fe. Y porque soy un catequista que te cuento y te transmito el contenido de la fe, que es Jesucristo fundamentalmente, lo hago a través de un modo, una pedagogía se dice, un modo, al modo de Jesús, que es la pedagogía de Cristo. Entonces, para que vean cómo se enlazan los temas que vamos a ir presentando, la persona del catequista, el contenido de la catequesis y la acción de la catequesis. Por eso la primera invitación que se nos hace en este curso es que en esta mirada trataremos de descubrir al Señor que ayer, hoy y siempre interviene en nuestra vida para hacerle el lugar de salvación, nuestra propia vida. Y también le sugerimos, dice el folleto, la lectura de la introducción del libro del Éxodo, ¿no? Esa sería la mirada desde los contenidos. La mirada desde la pedagogía, cuya pregunta es ¿cómo vamos al encuentro en torno a nuestra identidad y misión? O cómo lo desarrollamos, más bien, ¿no? Cuando uno habla de una pedagogía dice, ¿de qué manera yo te cuento esto? ¿De qué manera te lo enseño? ¿De qué manera lo desarrollo? ¿De qué manera lo presento? ¿No? El cómo es. El quién es el catequista. Exacto. El qué transmito es el contenido y el cómo, que siempre nos preguntan, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Bueno, claro, ahí va a estar entonces una pedagogía. Por eso dice que de esta mirada partimos de un proceso metodológico conocido por ustedes, ya que primero planteamos la situación, luego compartimos la proclamación y la profundizamos, y en tercer lugar respondemos desde la fe. Y subrayamos que este modo de actuar es el modo de Jesús. No es que inventamos otra pedagogía más o nos subimos a un autor o a otro contemporáneo o tradicional, sino que vamos al Evangelio y observamos a Jesús catequista y decimos, ¿cómo lo hacía Jesús? Y bueno, ese cómo lo hacía Jesús es lo que nosotros les vamos a contar a ustedes cuando vayamos al desarrollo de la metodología. Por eso les hacemos llegar también algunas sugerencias respecto de los recursos, los momentos de oración, los espacios, los agentes y la distribución del tiempo. Pero creemos que la experiencia solo será verdaderamente fecunda si todos los que participamos en ella nos hacemos disponibles a lo que el Señor Jesús vaya suscitando en nosotros a través del Espíritu. También dice que esta mirada pedagógica no pretende ser un insumo técnico ni un aporte de especialistas, se trata simplemente de compartir lo que somos, lo que tenemos, lo que aprendimos
para que y a través de toda nuestra pobreza se manifieste la gloria de Dios. Somos apóstoles y como apóstoles enviados, y como enviados, bueno, actuamos en nombre de Dios y de la Iglesia. Por eso el método y la forma de transmitir tiene mucho de cómo lo hacían los apóstoles, ¿no? Bueno, después de esta introducción vamos a comenzar con el primer encuentro, tal como está explicado aquí, que se llama Jesús, el Señor de la historia, nos visita en nuestra propia historia. Pero antes de comenzar el encuentro, vamos a seguir aprovechando las enseñanzas del Papa Francisco a los catequistas. Así que yo le pediría a Adriana Matucci si por favor nos puede pasar el quinto micro de este encuentro del Papa Francisco en Roma. El corazón del catequista vive siempre este movimiento de sístole y diástole, unión con Jesús, encuentro con el otro. El terzo elemento, 3, Y el tercer elemento, 3, sta sempre in questa linea. se encuentra también en esta línea. Volver a partir de Cristo significa no tener miedo de ir con Él a las periferias. Qui mi viene in mente la storia di Giona. Aquí me viene a la mente la historia de Jonás, davvero interessante. una figura verdaderamente Specialmente interesante, nei nostri tempi di cambiamenti e di especialmente incertezze. en nuestros tiempos de cambios y de Giona è un uomo incertidumbre. pio, Jonás con una es vita un hombre tranquilla pío, e religioso, ordinata. una vida Questo lo tranquila y porta ad ordenada. avere i suoi schemi ben Esto lo chiari lleva a tener sus y a esquemas bien giudicare claros tutto e y a tutti juzgar con questi todo y a schemi, todos con in estos modo esquemas, rigido. de manera Ha tutto rígida. chiaro, la Tiene verità todo è claro. questa, La verdad es esta, è es rigido. rígido. Perciò quando il Signore lo chiama Por eso, e gli dice cuando el di Señor lo andare a llama predicare a y le dice Ninive, ir la a grande predicar a città Nínive, pagana, la gran ciudad pagana, Giona non se la sente. Jonás no Andare se là. siente capaz. ¿Ir Ma allá? io ho tutta la verità qui. Pero si yo Non tengo se la toda la sente. verdad aquí, no se Ninive siente è al di capaz. fuori dei suoi schemi. Nínive está fuera de E sus alla esquemas, periferia del suo mondo. está en la periferia de su E mundo. allora scappa, Y se ne va a entonces Spagna, escapa, huye y se va a fugge España, via, si imbarca, se su embarca una nave en una che nave va di quelle parti. que va por esos lados. Andate a rileggere il libro di Giona. È breve, Vuelvan a leer el libro de ma Jonás. è una parabola Es molto breve, istruttiva, pero es una parábola muy specialmente per instructiva, noi che siamo nella y Chiesa. especialmente para nosotros que estamos en la iglesia. Che cosa ci insegna? Ci ¿Qué es lo insegna que nos a non enseña? aver paura di uscire Nos dai enseña nostri a no tener schemi miedo de per salir seguire de Dio, nuestros esquemas perché Dio para va seguir a sempre Dios, oltre. porque Dios siempre va más allá. Sapete una cosa? Pero ¿saben una cosa? Dio non ha paura. Dios no tiene Sapevate miedo. questo voi? ¿Sabían Non ha esto paura. ustedes? È No sempre tiene oltre miedo. dei nostri schemi. Está siempre Dio más non ha allá de paura nuestros delle esquemas. periferie. Dios Se no voi tiene miedo de las periferias. andate alle periferie, Por lo eso, troverete si lì. ustedes van a las periferias, lo encontrarán allí. Dio è sempre fedele, è Dios creativo. es siempre fiel, Ma es per favore, creativo. non si capisce un Pero por catechista favor, che non sia creativo. no se entiende un E la catequista que no sea creatività creativo. è come la La colonna creatividad es como la dell'essere columna del ser catequista. catequista. Dio creativo, non è chiuso. Dios es creativo, E no per es cerrado. Qué bueno, ¿no? Realmente yo tengo estas imágenes, un recuerdo muy lindo porque me acuerdo estar ahí como con todos los catequistas de Argentina y bueno, de todo el país, de todos los países que habíamos ido por un encuentro internacional, un congreso internacional. Y fue escucharlo al Papa, ¿no? Y había habido varios conferencistas, pero fue escucharlo al Papa y sentí que nos hablaba en el mismo lenguaje que nosotros hablamos habitualmente, ¿no? Bueno. Y nos ponía mucha fuerza en cosas que realmente te mueven, ¿no? ¿Qué nos enseña todo esto que acabamos de ver en el video? A no tener miedo, fundamentalmente. Si hay algo que Jonás hizo fue ser resistirse a la misión, no querer largarse. Y nosotros que somos catequistas también nos puede embargar ese sentimiento uy, no voy, no tengo ganas, no puedo, yo no sirvo. ¿Qué voy a hablar de estas cosas que son tan difíciles? La gente no va a entender. Pero al final se animó.
Y al final se convirtieron todos. ¿Y cómo le fue? Bien, ¿no? Excelente, se convirtió todo en Nínive, una ciudad que tardabas 3 días en cruzarla a pie y no había tráfico, como ahora. Le podemos pedir a Jonás que nos ayude desde el cielo a no tener miedo, como nos dice el Papa, ¿no? Exactamente, no tener miedo significa tener confianza en Dios y creer en la misión que nos encomendó. Cote, entramos en el primer encuentro, Jesús, el Señor de la historia, nos visita en nuestra propia historia. Pero yo quería preguntarte, ¿qué es un encuentro? ¿Cuál es la dinámica de encuentro? ¿Por qué lo llamas encuentro? ¿Por qué no lo llamas lección, clase? Está muy bien, te agradezco la pregunta, porque mira, nosotros los catequistas, como todos los ámbitos, viste que vamos haciendo como palabras técnicas, por decirlo de alguna manera. No, porque... Pero ustedes los catequistas hablan del encuentro, no hablan de la clase, entonces la gente piensa que uno, viste, quiere hacer como una especie de código encriptado. No, para nada, al contrario, la palabra tiene que decir lo que significa y lo que significa lo que queremos comunicar. Nosotros cuando tenemos un encuentro de catequesis, lo que nos proponemos como el gran objetivo es que la gente se encuentre con Dios, que se encuentre con Jesús fundamentalmente, y que de la mano de Jesús haga un camino cristiano. No es otro el objetivo de la catequesis. Y el modo entonces que tenemos de generar ese espacio y de llenar espacio de actividades, de contenidos, de relatos, de cuentos, todo eso se hace fundamentalmente provocando encuentro. Viste que hoy las personas nos desencontramos fácilmente, porque bueno, no quedamos, no nos pusimos de acuerdo, entonces o estamos juntos y terminamos por no encontrarnos. Estuvimos compartiendo sin encontrarnos. Encontrarse es una palabra muy fuerte. Encontrar significa que hay una intimidad de uno y una intimidad del otro que se ponen en comunión. Y el encuentro genera una alianza, genera un vínculo, genera una relación que después, si se alimenta, es permanente. Sí, sobre todo... Sí, un encuentro catequístico, entonces, no es una clase donde vos te informás. Es un espacio, un lugar, un momento, un tiempo donde vos te encontrás con Dios. Claro, eso es lo que más me gustó. No solo el encuentro del catequista con aquellos que se están preparando para su primera comunión o para la confirmación, sino que fundamentalmente es un encuentro con el Señor, ¿no? Porque el Señor será el que presidirá esa reunión, ese encuentro, ¿no? Ayer nosotros tuvimos la reconciliación de los chicos de catequesis de comunión. Ajá. Bueno, es un momento que están muertos de miedo porque si vos te acuerdas cuando eras chico, cuando uno hizo sus primeros momentos de confesión, o qué sé yo. Y entonces con la catequista, gracias a Dios, nos hemos puesto bastante de acuerdo en cómo organizarlo, y entonces generamos un espacio muy lindo, muy fraterno primero, ¿no? Donde los chicos dijeron, bueno, no, nosotros no es que vamos a confesarnos, vamos a reencontrarnos, vamos a encontrarnos con Jesús y vamos a encontrarnos con su amor y con su misericordia. Y terminó con una fiesta. Pero la experiencia es que los chicos quedan felices después. Es más, se quieren confesar después todos los días, ¿no? Padre, tengo un pecado, quiero confesarme. Aparte la experiencia de sentirse liberado, evidentemente para el chico tiene que ser una cosa novedosa. Y entonces, justamente, cualquier manchita, digamos, pecado, quieren también sacarse. Encontrarse con Jesús a través de los recursos que tenemos, a través de los modos, a través del... Por ejemplo, ayer la catequista les contó un cuento y también los chicos estaban muy atentos, ¿no? Claro. Y el remate del encuentro, en definitiva, terminaba con el remate del cuento, que lo que hacía que uno de los personajes, cuando vos lo entendías, era Jesús. Claro. Este no es Jesús, decíamos al final. Qué bueno. Y entonces ese personaje tan divertido del cuento parecía que al final es el mismo Dios que sale a nosotros haciéndose cercano. Un encuentro de catequesis tiene también sus pasos, no es una improvisación. Como cuando vos te querés encontrar con tu amigo y citas una hora, un lugar, una fecha y un objetivo. Vamos al cine, o te querés encontrar y decís vamos a tomar un café. Los encuentros no son pura espontaneidad, ni tampoco son una improvisación. Un encuentro es algo muy pensado. Me gustó mucho, Cote, comenzar el encuentro rezando el Salmo 22, que llega al corazón y que vamos a rezarlo, no solo lo vamos a leer, ustedes lo recordarán, ¿no? Que dice que el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me puede faltar.
¿Cuál es el objetivo, Cote, de este primer encuentro? ¿Lo puedes leer, por favor? Descubrir y agradecer que por la acción salvadora de Dios, la propia historia personal se convierte en historia de salvación. Exactamente. Y está pensado el desarrollo del encuentro de la siguiente manera. En primer lugar, se propone en el folleto de una manera muy didáctica, esto ayuda mucho justamente a preparar al catequista, cuáles son los materiales necesarios. Entonces, el catequista, esto es un encuentro de catequistas, llevarán una Biblia, un gran mantel de tela blanca, una mesa, velas para todos los catequistas del grupo, ramas de diverso tipo y tamaño, ya veremos por qué, una vasija o brasero para quemar las ramas, el texto de la canción Pescador de Hombres, música instrumental suave, evidentemente un equipo reproductor para pasarla, una hoja con el trazado de 2 líneas de tiempo, una con los principales acontecimientos de la historia de salvación y la otra en blanco para cada participante. También llevarán un texto para la reflexión personal de todos, que es la mirada de fe, desde la fe, y las preguntas para la reflexión de los subgrupos. Lo que no puede faltar nunca es la Biblia. ¿Por qué? Porque todo encuentro de catequesis nos pone en contacto con la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. No hay encuentro de catequesis en el cual de forma implícita, explícita, al inicio, en el medio o al final o en algún momento, los chicos, los adultos, los jóvenes o el equipo no tenga su momento de encuentro con la palabra de Dios. Y no un encuentro con la palabra solamente decir, bueno, léeme una frasecita, sino una actitud de escucha atenta a lo que el Señor nos abre y nos dice en su palabra. La palabra de Dios está en el centro del encuentro de catequesis. No es un material o un recurso más. La catequista dice, me olvidé la Biblia, volvete a casa. Está bien. ¿Tú volvete a casa? Sí. Ah, no, bueno, pero volvete a casa. O consíguele una Biblia. Consíguele una Biblia. Bueno, y en esta introducción a modo de recomendación, que esto es para todos los encuentros, se nos dice que dispongamos el lugar del encuentro de modo que todos los que intervengan tengan un acceso fácil, sencillo, se puedan estar a gusto, que sea un lugar confortable, ¿no? Sí, para eso, si es un encuentro de familias o de padres, a veces se hacía en las casas y el que le tocaba poner la casa ese día disponía, no sé, unas masitas, unas galletitas, que la gente cuando llega al encuentro catequístico se sienta en un ámbito fraterno, no que llegás a un lugar frío donde nadie te conoce, un salón que está todo desordenado. Hay que gastar 2 minutitos para preparar el ambiente físico, porque el ambiente físico ayuda al ambiente espiritual. Mira, y antes de pasarles a la presentación, vamos a ver otro video del Papa Francisco, pero les quería decir que este curso para agentes multiplicadores te va guiando paso a paso. Parece un libro litúrgico. En los libros litúrgicos está lo que se llama la rúbrica, que es lo que está en colorado, que no se lee, pero guía al celebrante, ¿no? Este folleto te trae lo que es justamente la rúbrica porque te explica detalladamente, y esto justamente para quien no tiene la experiencia, realmente es una ayuda enorme. Pero antes de continuar con la presentación, te pediría, Adrián, si por favor nos podés pasar la 6ª parte de este encuentro del Papa con los catequistas. Non è mai rigido. Y por esto jamás es rígido. Dio non è rigido. Dios no es rígido. Ci accoglie, ci viene incontro, Nos acoge, ci comprende. nos viene al encuentro, nos Per essere comprende. fedeli, per Para essere ser creativi, fieles, para ser bisogna creativos, saper cambiare. es necesario saber cambiar. Saper cambiare. Saber cambiar. E perché devo cambiare? È per ¿Y por qué adeguarmi debo cambiar? alle Es circostanze para adecuarme a las nella circunstancias quale devo en las que debo anunciar el Evangelio, annunziare il Vangelo. para permanecer con Dios. Per rimanere con Dio bisogna saper Es necesario uscire, saber cambiar, non aver paura salir. di uscire. no tener miedo de salir. Se un catechista si Si un lascia catequista prendere dalla paura, se deja llevar por è el un miedo, codardo. es un cobarde. Se un catechista se ne Si un sta catequista tranquillo, se está ahí tranquilo, finisce per essere una statua da museo. termina por E ne ser abbiamo una estatua de tanti, museo. ne abbiamo Y tenemos tanti. tantas, ¿eh? Per favore. Tenemos tantas.
Por favor. Niente statue di museo. Ninguna estatua de Un museo. cristiano esce Si un cristiano sale per le strade, alle periferie, por las calles a las può succedergli periferias, quello che succede puede sucederle aquello a que qualche sucede persona che va per le strade, a cualquier persona que va por la calle. Tante Un volte accidente. abbiamo visto incidenti stradali. Tantas veces Ma io vi hemos visto dico, accidentes de preferisco tráfico. 1000 volte Pero yo les digo, una chiesa prefiero 1000 veces incidentata una che iglesia non una chiesa accidentada ammalata, que no una iglesia enferma. Una iglesia, un catequista que un catechista che abbia il que coraggio tenga el valor di de fare il arriesgar rischio per uscire, para e non salir, un catechista y no un che studi, catechista sape tutto, ma chiuso que sempre, estudie y sabe todo, pero ammalato. cerrado, E dalle volte siempre y ammalato dalla enfermo, testa. y a veces enfermo de la cabeza. Ma La verdad que, bueno, como te comentaba recién, ¿no? Veíamos el video juntos y se van recreando un montón de emociones. Y el Papa fue fuertísimo en su lenguaje, Sí, bien ¿no? explícito, bien concreto, no le da vueltas. Dice que el catequista que se encierra se enferma, ¿no? Y aparte se vuelve estéril, no es fecundo. O sea que salir a las periferias, ser Jonás, ¿no es cierto? Como decíamos en el video anterior, es como el mandato principal, prioritario en este momento, un catequista que no sale a las periferias, que no sale a buscar, que se encierra sobre sí mismo. Acá cuando estaba en Buenos Aires como cardenal, decía, salgan de las cuevas, Claro. tenía frases, y acá también, muy duro, ¿no? Sí, o sea, dice que prefiero un catequista que tropiece, que se caiga, que que se accidente antes que... uno que esté enfermo. Sí. Y además la sintonía era total, porque el aplauso de la gente se ve que Sí, llegaba. sí, no. La verdad que una voz como la del Papa en este momento a los catequistas le ha dado como una fuerza muy grande, porque centró mucho en la persona del catequista. Yo creo que nosotros, los animadores, también tenemos que focalizarnos, como hace Francisco, en este momento en ayudar, en facilitar, en ayudar a las personas que están ahí en la frontera, están anunciando el Evangelio. Y te digo, no es fácil ser catequista hoy, ¿eh? ¿Qué te parece? Porque te encontrás con gente que todo el tiempo te retruca, con gente que todo el tiempo... Sigamos adelante, ¿no? Continuemos con la presentación de este primer encuentro que invita al coordinador a recibir a los catequistas, entregarles el texto con una oración inicial que leeremos a continuación o posiblemente en el próximo programa. Se rezará después de las presentaciones personales. Bien, y esto de la presentación aquí le da su espacio y suele ser algo también muy lindo, ¿no? Que el coordinador se presenta, invita a presentarse también a todos los demás catequistas, porque este es un encuentro de catequistas, y recomienda acá que, como habitualmente las personas hacen lo que hizo el primero que se presentó, se dice, bueno, el catequista que está coordinando, bueno, que se extiende, que cuente un poco su experiencia, cómo comenzó, cuál fue su itinerario, y hacerlo, ¿no? Como para crear un ambiente para que después los demás se presenten. Lo que dice Juan es perfecto, o sea, la pauta la pone siempre el primero que habla. Entonces, si dijo el nombre y el domicilio, los demás repiten eso. Tal cual. Si dice el nombre, el domicilio y agrega alguna característica, a veces incluso hasta se puede decir, para presentarnos, vamos a decir, bueno, contar algo característico o importante de nosotros. No es necesario que en el primer encuentro todo el mundo cuente su historia, porque Claro, entonces tal es cual. imposible. Porque está esa posibilidad de que nos vayamos presentando a lo largo de varios encuentros. Pero una cosa que quiero remarcar y que me parece importante, el encuentro no es una cuestión solamente de ser educados, porque a veces, bueno, nos presentamos todos, qué amables. Claro. No. La catequesis provoca una pequeña comunidad y no podés querer a quien no conoces. Amás lo que conoces y mientras más conoces, más amás. Entonces, este conocimiento progresivo que nos vamos haciendo los unos de los otros a través de una pequeña presentación y también de una participación después en los temas, va haciendo que el grupo se integre muchísimo y forme una comunidad de vida, porque va a haber momentos seguramente a lo largo del itinerario del año en el que alguno, porque le pasan hechos o acontecimientos fuertes en su vida y los comparte, que el grupo
Claro. Se une muchísimo y después ese grupo queda muy, muy unido, ¿eh? ¿Sabes, Cote, que para mí esto va a ser un aprendizaje también? Porque mi formación no se ha desarrollado en un ámbito de comunidad. Claro. A mí me preparó una tía abuela para hacer la primera comunión, ¿no? Que me enseñó, y después mi madre prácticamente para la confirmación, ¿no? Así que yo también al preparar estas presentaciones y leer, me sirvió mucho y estoy muy ilusionado en escucharte a vos porque pienso que de esta formación comunitaria quiero aprender mucho. Mira, la primera comunidad es la familia. Sí. Así que tu tía y tu madre cumplieron la misión de catequistas como madre, como tía, pero también como miembro ministro de la iglesia. Sí. Te faltó a lo mejor una dimensión que te la dio después a lo mejor el movimiento, Claro. o tuviste en contacto en la vida otras comunidades, la comunidad educativa donde te formaste, o la comunidad apostólica donde ejerces. Siempre el Señor nos va a regalar así un espacio eclesial, que no es solamente un grupo de amigos, sino que es un espacio donde acontece la redención de Cristo. Por eso es un espacio eclesial, que a la vez también te haces amigos. Exacto. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Vamos a dejar aquí, ¿no? En el próximo programa ya vamos a arrancar con la oración inicial que se sugiere, que es una oración de Marcelo Murúa, y vamos a procurar el próximo programa terminar con este primer encuentro. Sí, sí. Yo te agradecía, Cote, si nos cerrás este programa de hoy con alguna despedida. Sí, solamente compartirles esto, ¿no? Que formemos catequistas en nuestras comunidades a través de estos programitas o del libro o del video, de los videos o a través de lo que está en internet en el ISCA. ¿Por qué? Porque cuando vos te das cuenta que no solamente es importante que vos estés formado, sino que vos formes a otros, vas a ver que, como pasa siempre, cuando misionás, el más misionado sos vos. Cuando enseñás, el más aprendido sos vos. Excelente. Bueno, muchas gracias entonces y Dios mediante nos veremos en el próximo programa. Gracias.